Para la elaboración del primer parcial de antropología, hemos optado por el análisis de un caso. Si bien el camino para que esto se desarrolle tuvo algunos contratiempos relacionados con la búsqueda y concreción de la entrevista, tuvimos la oportunidad de realizarla con una mujer migrante de Colombia. Actualmente, nuestra informante vive en una zona periférica de San Juan, donde además se establecen otras comunidades, tanto extranjeras, por ejemplo de Bolivia, como no extranjeras, pero sí con un sistema cultural propio, como es el caso de los gitanos. Por consiguiente, como eje vertebrador para el análisis de este caso, hemos optado por la selección principalmente de la categoría del relativismo lingüístico propuesta por Worf, de la mano de otros conceptos como la enculturación en el marco de una perspectiva EMIC de Aguirre Baxtán y por último los problemas de la diversidad y el etnocentrismo de Levi-Strauss. Para comenzar, vamos a definir el relativismo lingüístico en los términos de Worf. La formulación de las ideas no es un proceso independiente y racional, sino que forma parte de una gramática particular y difiere desde muy poco a mucho entre las diferentes gramáticas. Es decir, diseccionamos la naturaleza siguiendo líneas que nos vienen indicadas por nuestras lenguas nativas. Muy bien, a partir de esta conceptualización, queremos centrarnos en una de las anécdotas que nos proporcionó nuestra informante, como la que ustedes pueden observar. Para ejemplificar esta disección de la realidad, fomentada por la propia lengua del nativo cultural, proponemos el siguiente esquema. Quizá podríamos pensar que tanto los argentinos como los colombianos poseen un mismo fondo de experiencia, dado que comparten a rasgos generales una lengua, siendo esta el español. No obstante, no podemos soslayar que existen diferencias en algunos aspectos lingüísticos, por ejemplo, en las variaciones de los sonidos que presenta cada sistema y los rasgos suprasegmentales de cada fonema, como el acento, el tono y la cantidad, entre el español colombiano y el argentino. En el esquema, nosotros hemos decidido enfocarnos en el nivel léxico de las respectivas gramáticas. La cuestión tratada para ambos casos es asir o tomar un objeto, persona o ser vivo. Es decir, el pensamiento sería idéntico. Sin embargo, ambas culturas encontraron formas diferentes para manifestarlo: coger y agarrar. Una hipótesis que sugerimos para explicar esta palabra en el léxico argentino es la resignificación que la cultura le otorgó. Es interesante observar ciertos rasgos semánticos que ambos vocablos comparten. Sabemos que agarrar un objeto es poseerlo. De modo que el argentino, desde una mirada cultural probablemente machista, realiza un desplazamiento semántico, instaurándola en el uso vinculado a las relaciones sexuales. Otra problemática articulada con el relativismo es la simbolización del mundo a través de los pronombres personales, tú, vos y usted, y la carga semántica e ideológica que tales usos suscitan en cada cultura. Recopilamos un ejemplo para que ustedes lo vean. En este fragmento observamos cierto sistema de creencias con base en el significado del respeto. Según la informante, para los colombianos, la simetría entre adultos y jóvenes debe ser marcada, y una forma lingüística de expresar respeto es a través del uso de la segunda persona singular usted. Entonces, desde su visión de mundo y su fondo de experiencia, la informante considera que el voceo o el tuteo de aquí no constituyen formas lingüísticas que expresen tal valor. Es necesario reconocer que también en Argentina el usted es un pronombre que implica respeto. Sin embargo, el voceo es un fenómeno sociolingüístico indiscutiblemente instalado en nuestra gramática, un uso que para los colombianos directamente debe elidirse. En relación con lo dicho, analicemos otro ejemplo similar. De alguna manera, podemos ver que hay un intento de marcar una distancia generacional que reside en el uso de los pronombres. Aún así, nos parece interesante destacar desde una visión hipotética
cómo el joven desea utilizar ciertos códigos léxicos del sistema gramatical argentino para de algún modo pertenecer. Contrariamente, el intento de su madre de preservar los rasgos lingüísticos de su cultura nos permite abordar esta cuestión desde la enculturación. Según Aguirre Pastán, la manifestación fundamental émic de una cultura se da en los procesos de enculturación. Es allí donde desde dentro se transmiten a los nuevos miembros los códigos que definen su cultura. Entonces, queda manifiesto que el rol que ocupa la madre en el seno familiar es el de transmisora y preservadora del sistema cultural colombiano frente a sus hijos, que ocuparían el lugar de neófitos o iniciados. No es extraño, según Lévi-Strauss, que la diversidad cultural se manifieste entre dos fuerzas contrarias: la preservación de los rasgos culturales tradicionales, encarnada en este caso por la madre, y, por otra parte, la convergencia o afinidad con otras culturas, encarnada por su hijo. Es en este sentido que Lévi-Strauss habla de la diversidad cultural en el propio seno de una cultura. En el caso de la informante, probablemente de manera inconsciente, persigue la necesidad de oponerse, de diferenciarse de una cultura, en este caso la argentina, que es muy diferente de la suya, pero que hoy se halla muy cercana a ella. Por otro lado, remitiéndonos a los saludos que se dan en la cultura colombiana y desde un enfoque sociológico, el vocablo bendición viene arraigado al campo de la religión cristiana. Probablemente los colombianos tienen en sus códigos léxicos la incorporación de los ritos cristianos, y el hecho de no verlos muy reflejados en Argentina les provoca resquemor. Es curioso pensar en cómo desde su mirada el argentino es irrespetuoso, pero quizás desde la mirada de algunos grupos de jóvenes argentinos, esa mirada es un tanto antigua o arcaica. Pensemos en la percepción y en la movilización actual que la religión ocupa en la sociedad. Asimismo, continuando con lo planteado por Lévi-Strauss, nos parece importante hacer foco en la solidaridad del nativo cultural para con su propia cultura. Desentrañemos esto. Según el autor, todo miembro de una cultura es estrechamente solidario, puesto que, desde nuestro nacimiento, el medio ambiente hace penetrar en nosotros, de muchos modos conscientes e inconscientes, un complejo sistema de referencias consistente en juicios de valor, motivaciones y puntos de interés. Creemos que es relevante traer a la reflexión que nosotros, como integrantes de una comunidad con códigos culturales específicos, siempre cargamos con ese sistema de referencias. De modo que las realidades culturales externas son observables, sí, pero a través de modificaciones que nuestro sistema les impone. Reforzamos esto con los siguientes ejemplos, que se podrían categorizar en diferentes esferas: económica, política y sociocultural. En este primer ejemplo vemos una jerarquización en donde la informante plantea que la moneda colombiana sería superior al peso argentino. En este segundo ejemplo, desde una mirada pragmática vinculada a los estereotipos sociales, algunos discursos mediáticos y políticos suelen reproducir la idea de que el inmigrante viene al país porque, entre comillas, todo es gratis. En este fragmento, la informante podría expresar que en su lugar de origen la cultura del trabajo siempre fue adoptada, mientras que en Argentina no la observa tanto. En estas respuestas vemos cómo por parte de la nativa cultural hay un constante intento de solidaridad para con su propia cultura, evidenciando cierta jerarquía moral frente a la cultura argentina. Esto nos lleva a la idea levi-straussiana denominada como etnocentrismo. El autor plantea que la actitud que reposa sobre fundamentos psicológicos sólidos consiste en repudiar ciertas formas culturales, morales, religiosas, sociales y estéticas alejadas de aquellas con las que el nativo cultural se identifica.
Como nativos, preferimos expulsar de la cultura todo lo que no se conforma dentro de la norma según la cual vivimos. Si bien no se observa esto explícitamente en las respuestas dadas por la informante, su discurso refleja leves tintes etnocéntricos que habilitan cierta hipótesis en ese sentido. Para ir concluyendo, diremos que esta experiencia nos posibilitó problematizar un fenómeno curioso. En primer lugar, si analizamos la percepción de la informante de la cultura argentina, en cierta forma presentaría rasgos negativos. Es decir, a lo largo de la entrevista, escasas veces menciona algo positivo de su residencia aquí. Nosotros creemos que es pertinente reflexionar entonces sobre cuáles son esos rasgos que la informante enjuicia, rasgos que desde su cultura construyen a la cultura argentina en tanto ésta recepciona a las demás desde una mirada también etnocéntrica e incluso despectiva. Por ejemplo, como lo pueden observar ustedes aquí. Ahora les proponemos leer el siguiente fragmento de la entrevista. Porque otra cuestión para repensar es por qué desde otra mirada, que también prevalece en la cultura argentina, habría un subsistema de valores en el que lo colombiano es visto como exótico, mientras que lo boliviano es recepcionado de un modo estigmatizante. Discurso sociopolítico que perpetúa la marginalización de estas comunidades y que reproduce una visión hegemónica de la sociedad. Lo que queremos decir es, ¿por qué la comunidad boliviana, que se encuentra limitando con nuestro país y que está muy cercana a nuestra cultura en el noroeste argentino, sí es más discriminada y excluida que la colombiana? Finalmente, a partir de esta experiencia, hemos podido poner en práctica y observar distintos conceptos trabajados en la cátedra, cuyos conocimientos han enriquecido nuestra perspectiva desde una mirada antropológica. Es importante hacer hincapié en todas las capas de mediación que se presentan al momento de realizar un trabajo antropológico, ya que al momento de viajar por conceptos claves como el relativismo lingüístico, la inculturación, la simbolización del mundo realizada por las distintas culturas, la solidaridad del nativo para con su propia cultura y finalmente el etnocentrismo, han surgido diversos interrogantes que nosotros creemos merecen un análisis antropológico más exhaustivo